Es nuestro último seminario de salud mental, así que vamos a preparar nuestros cuadernitos, nuestros lápices y vamos a estar muy pendientes de toda la información que Dios ha preparado para nosotros hoy a través de este seminario hermoso. Y yo especialmente quiero saludar esta noche a Nazaret, quiero saludar a la hermana Egda, gracias por estar con nosotros, Cristian. Bienvenido, Cristian, bienvenido, Dorian. La hermana Vilma, por allí veo a Betsabeth, Raimundo, Ana, Luis Alberto, Erika, Rubén, Andrés. Creo que no se me escapa nadie más. Gracias a todos ustedes por conectarse, por dedicar este tiempo especial para aprender de la verdad que Dios quiere revelarnos, ¿sí? Y bueno, como les decía, nuestro último seminario de la serie de salud mental, la justificación por la fe y la salud mental. ¿Tiene alguna relación la justicia de Cristo con la salud mental? ¿Qué relación puede tener un tema y el otro? ¿Será que están conectados? ¿Será que tienen una finalidad ambos temas llevan hacia un solo camino o son diferentes? Vamos a ver, vamos a responder estas preguntas esta noche y nada, bueno, para dar inicio, mientras las demás personas pueden ir conectándose más adelante, yo les voy a recordar las indicaciones de cada uno de nuestros seminarios, ¿sí? Primero, nuestro seminario va a estar está siendo grabado, va a quedar registrado en los próximos días en nuestra página de YouTube, GYC Venezuela. Así que quien no lo haya podido ver, no se haya podido conectar esta noche, tiene la oportunidad de ir a nuestra página de YouTube en los próximos días y revisar tanto este seminario como todos los demás que hemos tenido. Pueden volver a estudiar el tema si ustedes así lo prefieren, lo pueden llevar a su ritmo, pueden pausar, pueden tomar nota otra vez, va a estar allí en nuestra página de YouTube. Así que primero, para que lo tengan en cuenta, está siendo grabado. Nuevamente tendremos toda esa información en nuestra página de YouTube en los próximos días. Muy bien, otra instrucción que queremos dejarle hoy, como en cada uno de los seminarios, vamos a escuchar el seminario, vamos a escuchar toda la información que se ha preparado para nosotros y al finalizar el seminario, nuestro querido Alejandro nos dará un espacio para responder preguntas, ¿sí? Así que durante el seminario, si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta que hacer, quiere aclarar algún asunto referente al tema de esta noche, tiene la oportunidad de hacerlo al finalizar el seminario, ¿sí? Vamos a tener nuestro momento de preguntas y respuestas. Así que vayan tomando nota, pueden irlo registrando en el chat también sus preguntas, sus dudas, y al finalizar, Alejandro con muchísimo gusto nos va a aclarar cada una de esas inquietudes que tengamos. Muy bien, creo que por allí no se me escapa nada más. Si alguna persona se acaba de conectar y no lo saludé al principio, me disculpo. Bienvenidos todos, muchachos. Gracias. Gracias por estar aquí, de verdad. Es un placer podernos encontrar nuevamente a través de este medio. Y bueno, sin perder más tiempo, vamos, porque el seminario está bastante bueno esta noche, vamos a darle la bienvenida especialmente a nuestro querido Alejandro Molaya. Él nos ha acompañado y ha dirigido cada uno de los seminarios que hemos tenido y ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros y esta noche no será la excepción. Así que Alejandro, el tiempo es tuyo. Gracias por estar con nosotros y por preparar y ser instrumento del Señor para llevarnos esperanza a nuestros corazones. La justificación por la fe y la salud mental. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, Yare. Bienvenidos una vez más, cada uno de los que se encuentran presentes en esta reunión. Aprovecho y les hago la invitación a que por favor compartan el enlace. Comúnmente las cosas que se están subiendo a YouTube no se suben desde el principio, o sea, con toda la reunión, sino que lleva solamente la parte del seminario. Así que las preguntas y respuestas no se están subiendo, por lo que hay preguntas que se hacen y las personas no pueden conocerlas. Así que los invitamos a que puedan conectarse y que puedan compartir el enlace para que puedan nutrirse de toda la reunión. Aprovecho también para informarles que se me había pasado decirle ayer eso. El seminario pasado
¿sí? No había sido subido porque por cuestiones de tiempo no lo había podido editar. Gracias a Dios, hoy ya lo terminé de editar. Ya está listo, nada más de subirlo a YouTube. Así que con el favor de Dios, mañana ya el seminario del pasado ya va a estar disponible en YouTube, La Mente del Remanente. Así que activos todos allí para que puedan compartirlo y verlo nuevamente, ¿sí? Una vez más, les invito a compartir el enlace para que las personas que no conozcan sobre lo que está aconteciendo puedan incluirse también. Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a tener una palabra de oración para iniciar este hermoso seminario que tengo la seguridad, mis amigos, que el cielo va a hablar en nuestros corazones como lo ha venido haciendo en el mío. Así que oremos entonces. Querido Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti reconociendo, Señor, nuestra extrema necesidad. Reconociendo, Señor, que nuestra ignorancia muchas veces nos limita a tener una comprensión de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y por eso, Padre, rogamos que puedas cumplir tu promesa, que cumplas tu promesa en el nombre de Jesús de concedernos la bendición de tu Espíritu Santo. Ilumines nuestra mente y nuestra conciencia de tal manera que este tema, Señor, que es palabra de Dios, pueda penetrar en nuestros corazones y hacer una mudanza en nuestra vida, Señor. Y que podamos cada día experimentar el poder del Evangelio transformando nuestras vidas. Por favor, Señor, asístanos con su presencia, sostenga la conexión de cada uno de los que aquí se encuentran presentes, Señor, y que el enemigo pueda retirarse ante la presencia del Espíritu Santo en nosotros y la compañía de sus santos ángeles, trayéndonos luz y verdad a nuestras mentes. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla en este momento para darle la presentación, ¿no?, sobre este tema que vamos a estar tocando, como lo es la justificación por la fe y la salud mental. ¿Sí? Bien, este es un tema bastante interesante, como ustedes lo han venido viendo a lo largo de todos los seminarios, particularmente desde el seminario número 1 comenzamos a hablar de cómo la parte espiritual afecta mucho la parte emocional y cómo una cosa no va separada de la otra. Y todo este tema tiene un solo propósito: hacernos entender que el Evangelio es integral, hacernos entender que el Evangelio tiene el poder no solamente de salvarnos de nuestros pecados, sino también el poder para sanar nuestras heridas, para transformar nuestro carácter y hacernos libres de todos esos patrones de comportamiento que nos limitan y patrones de pensamiento que nos limitan a tener una saludable vida cristiana. No puede existir una vida sólida espiritualmente que tenga una vida emocionalmente inestable. Eso no existe. Porque el Señor nos ha creado como seres integrales. Eso de las personas decir, yo tengo mi vida espiritual bien, pero mi vida emocional está mal, o mi vida emocional está bien, pero mi vida espiritual va decayendo, no. Eso no existe en la Biblia, porque una cosa afecta a la otra. No tenemos muchas vidas, la vida espiritual, la vida material, la vida terrenal, la vida social. No, tenemos una sola vida y como seres integrales las tenemos manifestado, las tenemos desarrolladas en diferentes áreas. Así que vamos a estar atentos en todo este asunto que vamos a estar viendo, y qué maravilloso poder entender este principio de la salud mental a la luz de la palabra de Dios y del poder transformador del Evangelio. Iniciamos esta presentación con un versículo maravilloso, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el mundo hoy procura comúnmente? ¿Qué es lo que promueve el mundo cuando intenta unirse a través de las sociedades, a través de las naciones? ¿Qué es lo que la Biblia profetiza que el mundo va a hablar en los últimos días? Paz y seguridad. Y digamos, estos dos elementos son la punta, digámoslo así, o el enfoque que busca el mundo tras la condición en la que se encuentra, paz y seguridad. Aunque particularmente vamos a enfocarnos un poco más en el tema de la paz y hablando sobre las necesidades, recordamos que la paz es una necesidad espiritual, por lo tanto, solamente puede ser suplida en Dios como la fuente, ¿sí? Como lo vimos en algunos seminarios pasados. Y es interesante porque cuando la Biblia expresa la palabra paz, que es la palabra shalom,
No tiene nada que ver con el concepto de no tener problemas, de estar, como es, en tranquilidad. La palabra shalom para paz significa un bienestar físico, mental, social, espiritual y emocional. Es decir, una armonía en todas las áreas de nuestro ser. Y si Pablo está diciendo en la palabra de Dios que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿qué él nos está queriendo decir? Que hay una armonía en todas las áreas de nuestra vida para con Dios, pero a su vez también para con nuestros semejantes. Es decir, que el proceso de relacionamiento que Dios quiere con su pueblo, con cada uno de nosotros, va enlazado y vinculado al tema de la justificación por la fe, que establece una sólida, digamos, plataforma emocional para con Dios y para con nuestros semejantes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dando un repaso de lo que vimos hace unas semanas atrás, ¿qué es lo que destruye nuestra paz? Dando un repaso a lo que fueron nuestros primeros seminarios, entendíamos que el origen del pecado y el origen de los problemas emocionales viene a raíz del egoísmo, ¿sí? Que todo aquello que gira en nosotros y que nos causa malestar emocional tiene que ver con que nuestro egoísmo quiere solamente recibir, recibir, recibir. Pero ¿qué es lo que realmente destruye nuestra paz? Si la Biblia habla que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por qué pareciera que esa paz no es una realidad en nuestra vida? ¿Qué es lo que está destruyendo nuestra paz? En el libro La Solución Divina, que fue uno de los libros que cité en uno de los seminarios del doctor Colin y Standish, él indica lo siguiente: el egoísmo provee el fundamento para la mayoría de los problemas emocionales. Y no solamente es el fundamento, sino que también es la raíz del quebranto mental funcional. O sea, el quebrantamiento mental que no es por causa física, aquello que no se da por cuestiones de desajustes en los neurotransmisores ni nada por el estilo. Aquí tiene que ver con que el egoísmo, ¿sí?, es la raíz del quebranto mental y el fundamento para la mayoría de los problemas emocionales. Cuando llega la angustia, no hay paz. Cuando llega la tristeza, no hay paz. Cuando llega el desespero, no hay paz. ¿Y qué es lo que destruye nuestra paz? Vamos a ver esta siguiente cita. El amor al yo, en este caso esta versión está diferente, el amor a nosotros mismos es lo que destruye nuestra paz. Qué interesante poder entender esto. Esto está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2 de la versión 1989, página 687, párrafo 4. Fíjense cómo esto establece una base para nosotros entender. El amor a nosotros mismos es lo que destruye nuestra paz. Es decir, cuando yo me siento angustiado, cuando yo me siento triste, cuando yo tengo alguna situación que está en desarmonía con mi ser, tengo que ver entonces en qué área estoy yo queriendo protegerme de mi vida. Miren, mis amigos, si usted puede decir y pensar, Alejandro, es que no puede ser que por nosotros estar angustiado por una persona o por alguna situación, eso sea egoísmo. Mis amigos, el Señor que me permitió experimentar continuamente esto a lo largo de estos años, he tenido que orar cuando pasa una cosa así en mi vida que me desajusta y yo tengo que orar, Señor, muéstrame en qué punto el engaño de mi corazón me está haciendo estar en desarmonía. Porque esto no tiene por qué afectarme. ¿Por qué me está afectando? Y el Señor comienza a trabajar en mi mente, trayéndome puntos y puntos de mentiras o de engaño de mi corazón que aún está allí latente y cómo mi yo quiere todavía defenderse. El amor a nosotros mismos es lo que destruye nuestra paz y por eso mencionaba aquí que el egoísmo, cuando queremos solamente recibir, cuando queremos tener el control, cuando queremos recibir admiración, cuando queremos recibir adoración, cuando queremos que todo sea conforme a lo que nosotros hemos pensado, es lo que causa la mayoría de los problemas emocionales y es la raíz del quebranto mental. Ahora, cuando nosotros analizamos este punto, vemos el asunto de la paz. Y es lo que dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Este es uno de mis versículos favoritos también. Dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, hablando de Jesús, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados.
En otras versiones dice, el castigo que nos trae la paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, este versículo me está estableciendo que para que en mi vida pueda reinar la paz, evidentemente yo tengo que tener una asociación con aquel que llevó mis dolores, con aquel que llevó mi quebranto, para que él pueda otorgarme esa paz, porque el castigo que todas esas cosas que yo cargo emocionalmente hablando, ya yo no lo debo pagar. Ya alguien lo pagó por mí. El asunto es, ¿por qué sigo yo cargando con pecados, angustias, patrones de pensamiento, patrones de comportamiento que ya el Señor clavó en la cruz del Calvario para darme paz? ¿Por qué aún sigo trayendo en mi vida desarmonía emocional, espiritual, como que yo tuviera que pagar por los pecados que he cometido, cuando ya mis pecados ya fueron clavados en la cruz del Calvario y ese castigo ya fue pago para que yo pudiera hoy obtener paz, para que pudiese tener la paz? Y por esto tiene mucha relación con la justificación por la fe y es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este seminario. Y aquí es donde entra el punto de la justificación por la fe. Pero para saber qué es entender esto a la luz de la palabra de Dios, a la luz de una comprensión entre la salud mental y la justificación por la fe, necesitamos definir qué es la justificación por la fe. ¿Sí? ¿Qué es la justificación por la fe? Testimonios para los ministros, página 453, párrafo 3, 456, párrafo 3, dice lo siguiente. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Fíjense que aquí la justificación por la fe está estableciendo muerte. ¿Y la muerte de quién? La muerte del yo. Si el amor a nosotros mismos, el amor al yo es lo que destruye nuestra paz, la justificación por la fe llega como el antídoto para que nuestro yo sea abatido en el polvo, nuestra gloria, nuestra autosuficiencia, nuestro deseo de querer tener el control, nuestro deseo de querer tener admiración, nuestro deseo de querer dominar, nuestro deseo de querer hacer todo por nosotros mismos, incluso solucionar nuestros pasados, digámoslo así. La justificación por la fe viene para batir en el polvo nuestras propias obras de querer ser buenos cristianos y para que la gloria sea solamente de Dios. Porque Él fue que murió en la cruz para que nosotros pudiésemos recibir el perdón y la sanidad por nuestros pecados. Uno de los puntos que atormenta grandemente a la mayoría de las personas, y me atrevería a decir a todas, que tienen un quebrantamiento emocional, es el asunto del perdón. Y yo les comenté en los seminarios pasados que tuve la oportunidad de estar con un joven que iba avanzando en su proceso emocional, en el proceso que estábamos haciendo, pero cuando llegamos al punto del perdón, se quebró y desistió, porque no podía aceptar que como Dios había o podía perdonar también a esa persona que le había hecho tanto daño, cuando él era que merecía el perdón de Dios, pero la otra persona no. Y ese es el punto donde muchos chocan, porque como no hemos aprendido o no hemos recibido el perdón de Dios en nuestras vidas, o no tanto que no lo hemos recibido porque ya el Señor nos lo otorgó, sino que no lo hemos aceptado, no lo hemos creído, somos incapaces también de ofrecer el perdón a otras personas, porque pensamos, si yo no puedo experimentar el perdón, la otra persona tampoco lo merece. Y pienso que por eso yo tampoco merezco el perdón. Y la justificación por la fe viene para batir en el polvo nuestras obras y en que entendamos que la obra es de Dios porque es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y hablando de este asunto, entrando mucho más en el tema de cómo Jesús vivió esta experiencia por nosotros, vamos a hacer un análisis práctico, ¿sí?, en torno a lo que es la justificación por la fe. Vamos a entender este punto. ¿Quién es este personaje que aparece allí? De acuerdo a la imagen ya ustedes van a saber quién es. Pueden escribirlo por el chat. ¿Quién es ese personaje que está allí? A ver quién se anima y da la respuesta. Este personaje que aparece allí, muy bien, Abraham, correctamente, Abraham. Vamos a hacer un análisis práctico de la vida de Abraham a la luz de la justificación por la fe y la comprensión de esta relación con su salud mental. Les invito, por favor, a que puedan abrir sus Biblias, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias. Como les dije, vamos a hacer un análisis práctico de esto y la idea es que
aunque estemos desarrollando el seminario, cada uno podamos ir haciéndolo en nuestro lugar. Y si usted tiene lápiz y papel, por favor, comience a tomar nota de esto tan importantísimo, mis amigos, porque cuando yo entendí este mensaje, transformó mi vida por completo y es uno de los mensajes que siempre comparto en los procesos emocionales porque son transformadores. Es verdad pura de salvación. ¿Sí? Romanos capítulo 4. Pero antes de ir a Romanos capítulo 4, discúlpeme allí, vamos a hacer un análisis primero de la vida de Abraham. Vamos a ir a Génesis sin descuidar Romanos 4. Vamos a ir al libro de Génesis. Pero no, como tenemos poco tiempo, sí, vamos a hacer un breve análisis de los versículos específicos. La historia de Abraham se registra desde el capítulo 17 hasta el capítulo 25 del libro de Génesis, ¿sí? O parte de su condensado como tal, de la sustancia como tal de la vida de Abraham. Vamos entonces a ubicarnos en el capítulo 12, versículos 12 y 13. Génesis capítulo 12, versículos 12 y 13, y dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios. Cuando te vean los egipcios, dirán, es su esposa, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que por causa tuya yo viva y me vaya bien. ¿Qué fue lo que hizo Abraham aquí? Abraham hizo que Sara mintiera sobre que ella era su esposa. ¿Sí? Abraham entonces le dice a Sara, mira Sara, vamos a hacer algo. Como tú eres muy hermosa y Faraón lo más probable es que te tome para ti, entonces si te toma para ti y yo soy tu marido, me van a matar a mí. Entonces, para salvar mi vida, tú di que eres mi hermana. Miren, mis amigos, y es tan interesante el amor que Abraham tenía por Sara que prefirió entregarla antes de que él morir. Y porque él estaba haciendo qué cosa? Él estaba buscando salvar su propia vida. Él estaba diciendo, y ahí lo dice claramente, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Por tanto, di que eres mi hermana para que por causa tuya yo viva y me vaya bien. Fue tanto el amor que Abraham tenía por Sara que le dijo, mira, entrégate tú para que yo pueda seguir viviendo. Este es el primer punto que vemos dentro de la experiencia de la vida de Abraham aquí en el capítulo 12. Vamos a pasar ahora al capítulo 15, versículo 3, cuando el Señor le hace la promesa a Abraham y lo llama y Abraham le dice, Señor, como no me has dado prole, mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Es decir, Abraham le había dicho a Dios, mira Dios, tú me estás dando una promesa, pero como no tengo hijos, la promesa entonces va a ser cumplida a través de una persona que ya nació, otra vez Eliezer, en este caso Eliezer, que sería el heredero. ¿Sí? Y aquí vemos estos puntos interesantes. En primer lugar, Abraham hizo que Sara mintiera sobre que era su esposa y después le dijo a Dios que su servo Eliezer sería el heredero. Vamos a otro punto, Génesis capítulo 16, versículo 1 al 3. Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te unas a mi sierva, quizá tenga hijos por medio de ella. Y Abraham atendió la voz de Sarai. Entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham, y cuando hacía 10 años que vivían en Canaán. Entonces vemos a un Abraham que no solamente mintió, sino que también le dijo a Dios que su siervo Eliezer sería el heredero, y que de paso le dice a Dios o cree a la sugerencia de Sara, para ese momento Saraí, para que cumpla la promesa que Dios le hizo. Es decir, él por la carne estaba queriendo cumplir la promesa que viene por la fe. ¿Sí? Y es importante que vayamos analizando estos puntos de la vida de Abraham. Vamos a ver otro punto más. Génesis capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió en su corazón y dijo, a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo y Sara de 90 años ha de dar a luz. Nosotros comúnmente pensamos que Sara es la que se ríe, pero la Biblia dice que Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón. La Biblia cuando explica o cuando da la palabra se postró sobre su rostro, quiere decir como que se cayó de frente de la risa.
Imagínense esa escena. Dios le está diciendo a Abraham eso y Abraham de la risa se cae hacia el frente riéndose, diciéndole, o sea, Señor, ¿tú no me estás hablando en serio? O sea, yo, un hombre ya de 100 años, Sara de 90, vamos a tener hijos. Se rió de incredulidad. Esta es la historia de la vida de Abraham y es lo que estamos analizando en el libro de Génesis. Ahora, cuando ya Ismael está más grande, Génesis 17-18 le dice Abraham al Señor, y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, Abraham no solamente miente, no solamente le dice a Dios que su siervo era el que iba a heredar, ahora Abraham se acuesta con Agar para cumplir la promesa que viene por la fe a través de la carne. Abraham se ríe de incredulidad cuando Dios reafirma su promesa y ante esa incredulidad le dice, bueno, Señor, será Ismael, ojalá y viva él delante de ti para que él cumpla la promesa que tú me has dado. Ahora, ¿cómo comúnmente nosotros conocemos a Abraham? Quiero que me lo coloquen ahí en el chat. ¿Cómo comúnmente nosotros conocemos a Abraham? Cuando nosotros mencionamos a Abraham, ¿qué frase se nos viene a la mente? Pueden escribir por el chat. Cuando dicen Abraham, ¿el qué? El padre de la fe, exactamente. Abraham, el padre de la fe. Ahora, si nosotros comenzamos a analizar esto, ¿será que estas son las características del padre de la fe? Analicemos, razonemos. Pueden ir comentando en el chat. ¿Será que esto es lo que Dios nos ha dado para ser el padre de la fe? ¿Será que se nos está cayendo la estructura mental que teníamos de Abraham? No estamos leyendo otra cosa sino la palabra de Dios. ¿Sí? Y vemos pasando versículo por versículo y pauta por pauta, capítulo por capítulo, para ver la historia de la vida de Abraham, el registro de la vida de Abraham. Pero ahora quisiera que nos fuéramos a Romanos 4, tomando en cuenta ya este punto de Génesis capítulo 17. Génesis, en el registro de Abraham en Génesis. Vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 dice de la siguiente manera, versículos 18 al 26. Lo voy a leer completo y después voy colocando allí las partes. Dice, Abraham creyó esperando contra toda esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será el número de tus descendientes. Y su fe no flaqueó ni al considerar que su cuerpo estaba casi muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó ni desconfió de la promesa del Señor. Antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Ahora, según lo que aparece aquí, el libro de Romanos presenta que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que Abraham no se debilitó en la fe, que Abraham no dudó por incredulidad, sino que más bien se fortaleció y él estaba plenamente convencido de la promesa que el Señor le había hecho. Les pregunto, ¿este es el registro de la vida de Abraham? ¿Este es el registro de la vida de Abraham? Por lo que yo estoy viendo, Romanos dice una cosa y Génesis dice otra, ¿sí? Romanos dice que Abraham no se debilita en la fe, pero nosotros vemos que Abraham sí se debilita en la fe. Vemos que Abraham no dudó por incredulidad y vemos que Abraham se rió de incredulidad. Vemos que Abraham estaba plenamente convencido, según lo dice Pablo, pero en Génesis parece que no estaba muy convencido porque le ofreció al Señor a Eliezer, después le dijo a Ismael, como que no estaba muy seguro de lo que el Señor quería con él. Ahora, ¿es este el registro de la vida de Abraham? ¿Son coherentes estos dos relatos? ¿Cómo nos sentimos nosotros al ver este registro de la vida de Abraham? ¿Por qué ustedes creen que Pablo está reescribiendo la historia de Abraham? A ver, pueden colocar ahí en el chat. ¿Por qué ustedes creen que Pablo escribe una cosa y Moisés escribe otra? ¿Será que Pablo no había leído los escritos de Moisés? ¿Será que Pablo no había leído el Pentateuco? ¿Por qué Pablo reescribe la historia de la vida de Abraham? Y si son coherentes estos dos relatos, evidentemente ya hemos visto que no son coherentes estos dos relatos. Ahora la gran pregunta, ¿por qué Pablo reescribe la historia de Abraham? Porque Moisés escribió los hechos sobre sus méritos. Es decir, sobre los méritos de Abraham, si lo que presenta los méritos de Abraham, por lo que vemos aquí, Abraham no tenía ningún mérito porque hizo todo lo contrario. ¿Sí?
Vamos a seguir estudiando para ir entendiendo este punto y la relación que esto tiene que ver con lo que estamos estudiando. Esto se dijo de Abraham. Ahora, que Abraham era bien fiel, era todo lo bueno, según lo que presentó Romanos. Pero este es mi registro. ¿Será que cuando yo veo mi registro, Pablo puede decir eso de mí, que yo no me debilito en la fe, que yo siempre persevero, que estoy plenamente convencido en las promesas del Señor? ¿Cómo es nuestro registro? ¿Cómo es tu registro hoy? Y es donde viene el siguiente versículo, que me encanta muchísimo. Versículo 22. Por eso, dice la Biblia, su fe le fue contada por justicia. Y las palabras les fue contada por justicia fueron escritas no solo para Abraham, sino también para nosotros, a quienes será atribuida la justicia. Esto es a los que creemos que Jesús levantó de los muertos a Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos que la Biblia me está diciendo, Romano me está diciendo, Pablo me está diciendo, mira, de Abraham se escribió esto, pero resulta que eso le fue contado por justicia. Pero eso no solamente se escribió para Abraham, eso también se escribió para ti, de que tú no has flaqueado en la fe, de que tú te has fortalecido, de que tú has seguido adelante, de que tú has perseverado, de que tú estás convencido de las promesas del Señor. Pero mis amigos, les pregunto, ¿realmente ese es nuestro registro? Al mirarnos a nosotros mismos, ¿será que lo que Romanos está diciendo yo lo puedo decir de mí? Creyó en esperanza contra esperanza, no se debilitó en la fe, no dudó por incredulidad y más bien se fortaleció y estaba plenamente convencido. Ese registro que aparece en Romanos 4 es el registro de Cristo, su justicia. No es la vida de Abraham, es la vida de Cristo. ¿Y qué dice Abraham? ¿Qué dice el versículo 22? Por eso su fe le fue contada por justicia. Es decir, que toda la historia pasada de la vida de Abraham, al él aceptar a Cristo por la fe, quedó totalmente apagada, quedó anulada. ¿Por qué? Porque su fe se apropió de la justicia de Cristo y ahora él es un hijo de Dios, como que si nunca hubiese pecado. Todas sus heridas, todos sus patrones de comportamiento, todas sus mentiras, todo lo que había hecho quedó en el pasado. El registro de la vida de Cristo había sido anotado, por la fe en aquel que resucitó a Cristo de los muertos. Y ahora esto es interesante, porque fíjense lo que dice esta cita, que para mí es una cita poderosísima. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Y él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si ya estuviese terminada. Vamos ahí rápidamente al versículo 17 de Romanos 4, porque el versículo 17 es la clave para entender Romanos 4. Dice el versículo 17, pues escrito está, te he puesto por padre de muchas naciones. Él es nuestro Padre ante Dios en quien creyó, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si existiesen. Es decir, cuando Dios estaba trabajando con Abraham, ya Dios veía el resultado de la vida de Abraham, aún cuando no estuviese físicamente o terrenalmente hecha. Dios contempla a sus hijos como si su obra ya estuviese terminada. Por eso nos invita a apropiarnos de la fe. Por eso nos invita a no centrarnos en nuestros patrones de conducta emocionales. Mire todo lo que yo he hecho, mi pasado, no logro perdonar, no logro salir. El Señor ya contempla tu vida como que si eso no existiese. ¿Por qué? Porque ya el castigo que te traía la paz fue pagado en la cruz. No tenemos que seguir cargando con mentiras, con patrones de conducta, con nuestros pecados, porque ya nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Y esa es la diferencia en la historia de Abraham. Y si ustedes analizan el capítulo 4, es maravilloso. Por factor tiempo no pudimos desarrollarlo completo, pero esto está para desarrollarse completo. Dice que Abraham no tuvo que hacer nada por la ley, porque si hubiese sido por las obras de la ley, no lo hubiese contado como gracia, sino como deuda. Pero Abraham fue justificado por la fe. ¿Por qué? Porque por sus propias obras él no hubiese tenido nada y por eso Dios llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y es interesante, mis amigos, porque cuando nosotros estudiamos la vida de Abraham en el libro de Génesis, Dios, cuando habla con Abimelech, le dice, mi siervo, mi profeta,
va a orar por ti para que tu gente se sane. ¿Cómo Dios ya estaba llamando a Abraham? Su profeta. El Abraham que había mentido hace unos meses atrás. El Abraham que había entregado a su esposa. Ya Dios lo llamaba como su profeta. Y Dios nos llama a nosotros como sus hijos, aun cuando nuestro pasado y nuestra experiencia presente sea totalmente distorsionada. Pero Él contempla las cosas que no son como si fuesen. Y mi amigo, Dios ve el resultado de la obra que ha comenzado en ti como si ya estuviese terminada. Y si tú crees eso por la fe, ¿cómo vas a vivir? Como si realmente estuviese terminada. Si nosotros vamos para una batalla sabiendo que somos ganadores, que el capitán ya ha vencido, ¿cuál es nuestra actitud al ir a la batalla? ¿Será que vamos a ir con ánimo bajo? No, vamos a ir con todos los ánimos dispuestos a salir vencedores, porque nuestro capitán ya venció la batalla. Y él ve el resultado de su obra como si ya estuviese terminada en nosotros. Pero hay una condición, y es la que se registra en el versículo 24. Dice, sino también para nosotros será atribuida la justicia por la fe a quienes creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es la condición que se presenta aquí? Creer. Ahora les pregunto, Isaac nació, aunque ya está la respuesta allí, Isaac nació porque Abraham tuvo fe, porque fue obediente, por ninguna de las dos. Isaac nació porque Dios es fiel a sus promesas. Y la obra que él inició en Abraham, siempre y cuando Abraham creyese en Dios, Dios iba a cumplirla. ¿Cuál es la condición para que la promesa de Dios en tu vida pueda hacerse una realidad? Creer. ¿Será porque tú necesitas tener mucha fe? Y amigo, yo he escuchado a personas que dicen, ay, es que yo no tengo una fe tan grande como la de Abraham. Ay, es que yo no tengo una fe tan grande como la de tal persona. Es que mi fe es tan chiquitita. Mis amigos, no depende de nuestra fe. No depende de nuestra obediencia para adquirir las promesas. Es a la fidelidad de Dios a la cual nosotros tenemos que creer y aceptar de que lo que yo no puedo hacer por mí mismo, Él lo puede hacer. La condición es creer. ¿Pero qué es creer? ¿Creer en qué? Porque la Biblia habla de que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es creer? Dice el Espíritu de Profecía en Fe y Obras. Es aceptar plenamente que Jesucristo murió como nuestro sacrificio, que Él se hizo maldición por nosotros, que tomó nuestros pecados sobre sí mismo y nos imputó su propia justicia. Por eso reclamamos esta justicia de Cristo. Creemos en ella y es nuestra justicia. Él es nuestro Salvador. Nos salva porque dijo que lo haría. Hemos de participar en todas las discusiones en cuanto a cómo puede salvarnos. Tenemos nosotros mismos la bondad que nos hará mejores y que nos limpiará de las manchas y las tachas del pecado, habilitándonos entonces para acudir a Dios. Nosotros simplemente no podemos hacerlo. ¿Qué es creer? Es aceptar que Jesús murió por mí, aceptar que su sacrificio me limpió por completo de pecado, aceptar que su sacrificio llevó en la cruz mis traumas, mis heridas, mis patrones de pensamiento, todas las situaciones difíciles que yo iba a vivir en la vida, ya Jesús las vivió por mí. Una persona dice, no, es que yo fui abusado, Jesús no fue abusado. Leamos la escritura, a ver si Jesús no fue abusado, expuesto a la burla, a la humillación, a la desnudez, delante de la gente, burlado, azotado, humillado. La misma experiencia y experiencia más profunda porque Él cargó el peso de toda la humanidad. Él la llevó. Y hemos de nosotros entonces estar preguntándonos, ¿qué tengo yo que hacer para que Dios me acepte? No podemos hacerlo. Nosotros mismos no podemos hacer nada. Cristo tomó sobre sí la humanidad por nosotros, revistió su divinidad y la divinidad y la humanidad se combinaron. Mostró que la ley que Satanás declaró que no podía guardarse, sí podía guardarse. Cristo tomó la humanidad para estar aquí en nuestro mundo a fin de demostrar que Satanás había mentido. Tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el hombre puede guardar la ley. Ahora fíjense esta parte interesante. Si separan la humanidad de la divinidad, ustedes pueden tratar de labrar su propia justicia desde ahora hasta que Cristo venga.
y no lograrán otra cosa que un fracaso. Les pregunto, ¿cuántas veces hemos estado intentando salir de nuestro ciclo adictivo? ¿Cuántas veces hemos querido por nuestras propias fuerzas ya liberarnos de todos nuestros traumas, de todas las situaciones difíciles que pasamos, de todo lo que me hicieron, de ese rencor, de ese resentimiento? ¿Y qué hemos conseguido? Fracaso tras fracaso. Cuando intentamos labrar por nuestra propia justicia, el querer ser mejor persona, el querer liberarnos de todas nuestras heridas, siempre vamos a conseguir una cosa y es fracaso. Por eso necesitamos la experiencia de la salvación para que pueda traernos paz y justificados pues por la fe, tener paz para con Dios. ¿El registro de quién estoy viendo? ¿El mío o el de Jesús? ¿Cuál registro estás viendo tú? ¿El registro de Jesús o tu registro? Cuando analizamos la vida de Abraham y vemos Génesis y vemos Romanos, vemos que el registro que presenta Romanos es el registro de la vida de Jesús, el registro de su justicia perfecta. ¿Y será que alguno de nosotros tomaba en cuenta esa vida de Abraham? No. ¿Por qué no tomamos en cuenta esa vida de Abraham? Porque en nuestra mente está el registro de la vida que aparece en Romanos 4. Por eso hablamos de Abraham como el padre de la fe. Usted le llegue a decir a una persona, no, Abraham se debilitó en la fe. No, ese hombre creyó hasta Dios a su propio hijo. Pero cuando nosotros vemos el registro de la vida de Abraham, vemos que fue todo lo contrario. Ahora, si eso sucedió con Abraham, ¿por qué no puede suceder conmigo? Por eso dice la Escritura, por eso su fe le fue contada por justicia y las palabras le fue contada por justicia fueron también escritas no solamente para Abraham, sino también para Yarelvis, para Doriar, para la hermana Vilma, para Andrés, para cada uno de nosotros. El registro de quién estamos viendo, el de nosotros o el de Jesús. ¿Cómo entendemos esto a la luz del mensaje de la justificación por la fe? A la luz del mensaje del tercer ángel. Y por eso la importancia de entender esto. La sierva del Señor dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Lo que quiere decir que la revelación de la justicia de Cristo, de un Salvador que nos perdona, que nos ama, que nos limpia, que nos transforma, es el mensaje que necesita estar dándose hoy. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje tenía ¿qué cosa? Que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántas personas no están en el mundo hoy esclavas de sus pecados, viviendo a raíz de sus heridas, sufriendo angustia, depresión, ansiedad? Muchos en la desesperación van al suicidio. ¿Por qué? Porque la carga de sus pecados es tan grande, mis amigos, que ya no la pueden soportar, que no saben cómo lidiar con esas situaciones, que no encuentran una salida. Y la salida siempre ha sido una persona, Cristo Jesús. Y este es el mensaje que necesita destacarse ante el mundo, a nuestro sublime Salvador. Muchos, fíjense esta parte, y esta parte me toca el corazón. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Y si perdieron de vista a Jesús, ¿a quién estarían viendo? ¿Has perdido tú de vista a Jesús para seguir contemplándote a ti mismo? Tus mentiras, tus enfermedades, tus situaciones, lo que has pasado, los maltratos que te han hecho. Y todo está enraizado ¿qué? En el yo. Y el amor al yo es lo que destruye nuestra paz. Por eso vivimos en angustia, en desarmonía. ¿Qué necesitaban hacer estas personas? Nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar los ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano.
Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por ¿qué cosa? Por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo, mi amigo? El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es tan alto, tan profundo, tan ancho, tan grande, tan inconmensurable por nosotros, que no podemos entender cómo una persona tan miserable como nosotros mismos, como yo, puedo llegar a estar totalmente inocente, perdonado, limpio, como si nunca hubiese cometido un pecado, como si nunca le hubiese hecho daño a nadie, como si nunca nadie me hubiese hecho daño a mí. Este es el mensaje que necesita ser dado al mundo y el mensaje que necesitamos experimentar por nosotros mismos. Por eso la condición de la Odisea es una condición del engaño, una condición del yo, una condición donde tiene patrones de comportamientos negativos, donde tiene una apariencia de piedad, donde tiene un sinfín de máscaras emocionales. Yo estoy bien, a mí nada me pasa. Y vamos a nuestra iglesia con máscaras emocionales, pero llenos de rencores. Vamos a la iglesia a aparentar un cuadro de santidad, pero por dentro cargamos los pecados acariciados más viles en nuestro corazón. ¿Y qué necesitamos entender? El antídoto que es la justicia de Cristo, porque hemos perdido de vista a Jesús. Y necesitamos dirigir nuevamente nuestras miradas a Él. ¿A quién estás contemplando? El carácter y el registro de quién estás contemplando. ¿El tuyo o el de Jesús? Si contemplamos cada día nuestro registro, la culpa va a permanecer. Va a haber un dolor constante por las heridas. Va a haber una continua victimización. Vamos a herir a otros para defendernos y autoprotegernos. Nos vamos a llenar de máscaras religiosas, de perfeccionismo, obediencia en lo externo, santurronería, ¿sí? Aparentar santidad para tapar todo eso que está en mí, para tapar todas esas heridas. Siempre me voy a victimizar, siempre voy a pensar que todos los demás están en mi contra, de que las personas me maltratan, que en la iglesia nadie me quiere. Va a haber un constante dolor por las heridas y el peso de la culpa va a reposar sobre nuestros hombros y cada día nos vamos a mantener más lejos de Dios cuando contemplamos nuestro registro. Pero cuando contemplamos el registro de Jesús, vemos que Él ya llevó nuestra culpa, que no necesitamos pagar por nada, y el precio fue pago. Veo que hay sanidad en sus heridas, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos que Él asumió mi responsabilidad en la cruz. Vemos que Él, lo que a mí me correspondía, Él lo llevó y eso se llama gracia. Vemos su misericordia y vemos su verdad y equilibrio, donde no me tengo que llenar de máscaras, sino que la verdad pura se presenta, ya no hay engaño, ya no hay mentiras, ya no hay ese tipo de cosas que dominen mi vida, sino que cada día voy a estar experimentando la continua bendición de contemplar a mi amado Salvador. Y evidentemente voy a ser transformado por medio de la contemplación. Ahora, ¿cómo va a ser la experiencia del remanente en esta generación final? Y por eso es importante que entendamos todo esto a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos entender de la experiencia del pueblo de Dios hoy, del remanente, que va a vivir en las últimas escenas de esta tierra? Hablando del tiempo de angustia de Jacob, el conflicto de los siglos narra lo siguiente. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad, y Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Y así espera aniquilar su fe, hacerle ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Mis amigos, ¿ustedes están comprendiendo esta poderosísima cita? El trabajo del enemigo es mantenernos anclados a nuestro pasado, haciendo un sinfín de cosas. En primer lugar, haciendo hincapié en qué cosa, en nuestros pecados. No es continuamente que Satanás te recuerda todos los pecados que has cometido.
Y el Señor lo permite. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada, para ver qué vamos a hacer en ese momento. Si seguir contemplándonos a nosotros mismos o aferrarnos a la fe, a la justicia de Cristo. Y fíjense la parte siguiente, que el recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas. Cuando recordamos todo lo mal que hemos hecho, cuando recordamos todos los pecados que hemos cometido, cuando recordamos las cosas feas que hemos hecho, vemos que no tenemos nada bueno y que pareciera de que nuestro caso es desesperado y que no tenemos solución, de que las manchas de nuestro pecado, de nuestras mentiras, de nuestros comportamientos no pueden ser limpiadas. Esa es la estrategia que el enemigo usa para aniquilar nuestra fe y alejarnos de Dios y ceder a sus tentaciones. Aún, continúa la cita diciendo, cuando los hijos de Dios se vean rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Es decir, el remanente va a experimentar una situación crítica de tensión emocional y por eso el seminario anterior se trató de la mente del remanente. ¿Cómo necesitamos preparar nuestra mente para estos momentos, mis amigos? Porque el enemigo, como lo dice la Escritura, la ira del dragón se va a levantar contra el remanente y por eso necesitamos tener una saludable vida emocional o una saludable vida mental o vida no, área mental para que la palabra de Dios pueda ser establecida en nuestros corazones y podamos afirmarnos en la fe. Porque el enemigo, si hoy lo hace, imagínense qué no hará más adelante. Pero nuestro temor va a ser ese, si realmente nos hemos entregado al Señor, si realmente vamos a ser cubiertos por la sangre de Cristo. Pero fíjense esta parte, y esta cita me conmovió mucho. Dice, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Qué poderoso. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel y de sus almas te exhala el grito, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. ¿Será que entonces tener salud mental implica no tener ansiedad, no tener angustia, no tener desesperación? No, estamos en un mundo caído y esas experiencias, esas emociones las vamos a vivir. Pero ¿en qué punto la estamos viviendo? ¿Enraizadas en nuestro yo? La ansiedad que tenemos es por querer tener el control o tener esa ansiedad de que ver si nuestros pecados han sido perdonados. Pero lo más interesante de todo esto es que la ansiedad, el terror y la angustia no están centradas en el yo, no están centradas en lo que ellos le hicieron, los pobrecitos que son, sino en el desespero que están viviendo de presentarse ante Dios y ser justificados por la fe. Y ante todas esas situaciones, fíjense, y esta parte me encanta mucho, no dejan de orar. Entonces, mis amigos, ante las situaciones que nosotros podemos estar viviendo, necesitamos permanecer al pie de la cruz y decirle al Señor, no te soltaré hasta que no me bendiga, Señor. Yo en mi corazón, yo siento que no he sido perdonado, pero yo me aferro a tu palabra porque tú prometiste que me has perdonado y aquí voy a permanecer y no te soltaré hasta tener su bendición. Señor, aunque he pecado, aunque he caído, aunque tengo un ciclo de adicción, aunque estoy viviendo un sinfín de situaciones negativas, aunque tengo enfermedades, aunque tengo problemas, no te soltaré hasta que no me bendiga. Aunque tenga que sufrir terror, ansiedad, angustia, no te soltaré hasta que no me bendiga y me aferro por la fe a tu palabra. Esta es la experiencia que el Señor desea que nosotros vivamos continuamente en nuestros días. Un pueblo que, aunque consciente de sus pecados, se aferra por fe a la justicia de Cristo y no depende de los sentimientos ni las circunstancias. Y les invito a leer 1 de Juan capítulo 3, versículo 20, que para mí es un versículo que lo mantengo conmigo casi todos los días y me da mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo mucha fe. 1 de Juan capítulo 3, versículo 20 dice de la siguiente manera: pero si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón, que conoce todas las cosas. Es decir, que aunque tu corazón engañoso te esté diciendo, susurrando, mira, no
tú no te sientes perdonado o perdonada, te sientes triste, no estás pasándola bien, Dios no te está escuchando. Aunque nuestro corazón nos condene y nos diga eso, la Biblia declara poderosamente, mayor es Dios que nuestro corazón, que conoce todas las cosas. Alabado sea Dios, porque el Señor conoce tu historia. El Señor ya sabe todo lo que viviste. El Señor sabe lo que ibas a vivir, pero esa experiencia era la que te iba a transformar, o ese dolor el Señor lo iba a convertir en bendición para hacer de esa bendición un ministerio y pudiera ser una perla preciosa en sus manos, para que veas que un instrumento o con lo que Satanás diseñó para un instrumento en sus manos, Dios lo ha transformado, lo ha hecho por gracia, ha sacado algo nuevo y novedoso, algo diferente para testificar del poder transformador y del poder creador y recreador de Dios en nuestras vidas. La gran pregunta es Isaías 53:1, que abre este capítulo de una manera poderosa. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Creemos que todo lo que se ha presentado es verdad? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Será que realmente nosotros creemos que el Señor es capaz de limpiarnos y de presentarnos delante de Él como vasos nuevos? Como literalmente, mis amigos, como si su obra ya estuviese terminada en nosotros. Cuando yo me contemplo y comienzo a ver, Señor, aún me falta tanto, y el Señor me trae a memoria esta cita. Yo veo en ti mi obra como si ya estuviese concluida. Créelo tú también y avanza por la fe. Oh, mis amigos, cuánta esperanza hay y cuánta paz viene, porque siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Isaías 61:1, la misión de Jesús. ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Y cuál es el anuncio? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a dar a los presos abertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Alabado sea el nombre de Dios, mis amigos. El mensaje del Evangelio es un mensaje restaurador. El mensaje del Evangelio es un mensaje que trae libertad, un mensaje que sana nuestras heridas, un mensaje que nos libera de nuestras cárceles emocionales, un mensaje que consuela nuestros corazones enlutados por la muerte, enlutados por las mentiras de nuestra vida, un mensaje que provee sanidad y libertad. Y este mensaje, como lo dice aquí, viene para ordenar a los afligidos de Sión, que a los afligidos de Dios se le dé gloria en lugar de ceniza, que en lugar de luto podamos tener un óleo de gozo, que en lugar de un espíritu angustiado, el manto de la alegría, tras ser justificados por la fe, tras ser perdonados, tras ser limpiados de nuestros pecados, se nos sea atribuido en Cristo Jesús. ¿Y cómo se nos llamará? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Todo el jardín de Dios estará allí, con exuberantes flores de distintos colores, diferentes matices y con olores agradables, el olor del perfume de Cristo en cada una de nuestras vidas. Este es el mensaje del Evangelio que provee una salud mental total. No podemos experimentar ni buscar salud mental por cualquier medio. El Evangelio se los compartí en el último seminario. El Evangelio no es terapia. El Evangelio es poder de Dios para los que creen. El Evangelio es poder para transformar. El Evangelio es poder para sanar. El Evangelio es poder para dar libertad. El Evangelio es poder para perdonar, limpiar, curar, sanar todo lo que esté roto y hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, mis amigos. Si está tu corazón quebrantado, si está tu corazón abatido, si está tu corazón con heridas, con mentiras, este es el mensaje que el Señor tiene para ti. Es la bendición del Señor
Este es el mensaje que ha de inundar al mundo entero. Este es el mensaje que nuestra iglesia necesita recibir. ¿Cuántos en nuestra iglesia están esclavos de adicciones? Jóvenes que no saben qué hacer con sus vidas, esclavos de vicio, pero intentando dar una apariencia. Hermanos de iglesia que están con un sinfín de situaciones en sus vidas, en sus familias, con patrones de conducta, pero necesitan dar una buena apariencia para que no se malinterprete, la gente no hable mal. Mis amigos, necesitamos que nuestro yo sea quebrantado, caigamos en el polvo y que seamos desnudados ante la cruz de Cristo para ser vestidos con su justicia, y que nuestros trapos de inmundicia, nuestros trapos de justificación propia queden a un lado, y la justicia de Cristo nos limpie, nos sane, nos santifique y nos restaure. En este momento quiero hacer una oración para finalizar el seminario y posteriormente pasar a las preguntas y respuestas. Pero quiero que también aproveches la oportunidad y mientras yo esté orando, haz una oración al Señor y pídele que te ayude a creer y que Él pueda hacer la obra que tú no has podido hacer por ti mismo. ¿Cuántos años llevamos luchando con nuestras conductas, con nuestros patrones de pensamiento, con enfermedades, con luchas, con situaciones que todo tiene su raíz en la mente? Todo tiene una causa mental. Y no porque las enfermedades no sean reales, lo son, pero vienen por el desorden en nuestra vida emocional, por heridas que hemos cargado, y eso evidentemente ha afectado a los años nuestro sistema físico, nuestro cuerpo, y se han desarrollado urticarias, dolores de cabeza continuos, tumores, en fin, un sinfín de cosas. No tengo tiempo para hablar esta parte, cómo se relaciona lo físico con lo mental y cómo esto llega a desarrollar este tipo de situaciones. Pero vamos a tener una palabra de oración y dejemos que el Señor siga haciendo el trabajo en nuestras vidas. Oremos. Eterno Padre y buen Dios que mora en el cielo, bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque podemos acudir a la cruz del Calvario tal cual somos, Señor, con nuestras heridas, con nuestros dolores, con nuestros quebrantos, rotos, Señor, totalmente deformados por el pecado, por las heridas que nos han hecho, por las heridas que hemos causado a otros, Señor. Venimos hacia el pie de la cruz, porque necesitamos ser transformados, porque necesitamos que tu gracia se manifieste y que donde abundó el pecado, la gracia sobreabunde, Señor. No quiere decir esto que al tú contemplar tu obra en nosotros como si ya tuviese terminada, tenemos derecho a seguir viviendo como estamos porque tú ves tu obra ya terminada. No, Señor. Más bien que la fe no anule la obediencia, sino que nos haga ponernos en sintonía y en armonía con el cielo, viviendo bajo la dignidad como hijos de Dios, ya no esclavos del pasado, ya no esclavos del pecado, sino siervos de Cristo. Que presentemos ante el mundo el poder transformador en nuestras propias vidas, que el mensaje del Evangelio pueda ser, Señor. Por favor, que tu gracia nos asista, que tu gracia cubra a cada uno de nosotros en este lugar, Señor. Tú conoces cada historia que está detrás de la pantalla de un teléfono. Tú conoces, Señor, cada historia que está oculta a mis ojos. Y todas esas historias, Señor, las llevaste en la cruz, para que ahora cada uno de nosotros no decida seguir viviendo su propia historia, sino que decida vivir la historia que Jesús escribió con sangre para que pudiésemos ser testimonios vivos del poder transformador de Jesús, para que podamos demostrar al mundo, Señor, que tu carácter es amor, que tu ley puede ser cumplida y que el amor superará el egoísmo de este mundo. Y aún cuando pareciéramos ser la minoría, Cristo se levantará para salvar a su pueblo y dar su galardón para con ellos. Gracias por escucharnos, Señor. Alabado sea su nombre. En el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén.